o puedo tomar detalles fuera de la poligonal, ¿no? Eso es lo que habría que entender del método de poligonación. Se dice poligonación porque unidos los vértices considerados como partes del perímetro me forman un polígono de n lados. Y el método de triangulación consiste en utilizar una serie de triángulos consecutivos a partir de dos puntos de coordenadas conocidas que sean visibles entre sí. Aparentemente es un método simple, pero el cálculo es muy borroso, como le dije en un momento, porque hay muchas ecuaciones por resolver para determinar las coordenadas de los puntos. Pero es un muy buen método. La radiación, entonces, como se ha indicado, es para la toma de detalles. Acá se ve una poligonal con un punto central, donde estoy ubicado en el punto central, ubico los puntos por radiación de los vértices de la poligonal. Es decir, puedo tomar la poligonal o los detalles como está aquí, detalle del terreno, o puedo yo también hacer una poligonal ubicando los puntos de los vértices. Normalmente no se hace de esta manera, sino utilizando los vértices consecutivos, ¿no? Porque permite establecer un ajuste más adecuado de los valores o magnitudes de las coordenadas. Acá tengo el método de radiación. De un punto hago varias medidas, ¿no? Hacia varios puntos determinados. Ahí se observa una estación total ubicada sobre un punto, donde estoy tomando detalles de las bermas de la pista, los vértices de la vivienda, ¿no? Y otros detalles que para mí suponen importantes. Aquí se ve también 3 puntos de control donde estoy estacionado en cada uno de ellos y de cada punto irradio o radio y tomo detalles para generar la parte planimétrica. En este caso se observa que puedo también generar parte altimétrica. Y la poligonación está utilizado como una red de apoyo para establecer puntos de control donde posteriormente voy a efectuar mi estacionamiento y la toma de los detalles contenidos dentro o fuera de la poligonal, ¿no? La poligonal puede ser abierta, puede ser cerrada. No necesariamente el concepto de poligonal se refiere a que me forme un polígono cerrado. Puede también tener el concepto de una línea que se puede ser considerada poligonal, ¿no? Acá se muestran los elementos de la poligonal, que son los ángulos, los vértices, el norte para establecer la dirección angular, que es el azimut, las coordenadas que se van a generar, el perímetro, que va a ser la suma de los lados, y el área calculada a través de las coordenadas, ¿no? Esos son los elementos de la poligonal. Acá se muestra una poligonal abierta, es decir, se dice que es poligonal abierta. Acá ustedes dirán, no es una poligonal, es un conjunto de líneas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el punto A, el punto B, ¿no? El punto C y el punto D. Entonces, se dice que es una poligonal abierta porque empieza en el vértice A tomando como un punto de referencia, por eso es R, referencia R. Se calcula el azimut, coordenada de inicio, y se empieza a calcular las coordenadas B, C, D, y se llega hasta el punto D, ¿no? Entonces, si yo, partiendo de A, comienzo a calcular B, C, D, y llego a calcular la coordenada de D, es una poligonal abierta porque no puedo determinar con qué error he llegado al punto D. Es decir,
Si empiezo con coordenadas X igual a 100, Y igual a 100, en el punto A, ¿no es cierto? Voy a calcular las coordenadas de D, y las coordenadas que he determinado de D son calculadas. Para que yo pueda determinar que hay un error o el valor del error, yo debería saber, en teoría, cuáles las coordenadas existentes del punto D. De tal manera que cuando parta de A, calcule B, C y D, las coordenadas calculadas de D deberían ser iguales a las coordenadas establecidas del punto D ya anteriormente. Si esto es así, entonces sería una poligonal cerrada. Si no es así, es una poligonal abierta, como en este caso, ¿no? Acá se le está poniendo un punto de referencia para que cierre en R, ¿no? Para que sea cerrada. Pero el concepto de poligonal abierta o cerrada se refiere a ello, ¿no? Hay que tener claro eso, ¿no? Si bien es cierto, este concepto lo vamos a utilizar para topografía 2, es necesario que quede claro, ¿no? La poligonal abierta se dice que es abierta porque empieza de un punto, forma un conjunto de líneas, llegan a otro punto en el cual no se conocen las coordenadas. Por lo tanto, no hay forma de contrastar el error o contrastar las dos coordenadas para determinar el error, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo determinar las coordenadas de todos los puntos, ¿no? Aquí ustedes tienen un ejemplo. Tengo el vértice A, el B, el C, el D y el E, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que he medido? He medido la distancia AB, la distancia, ese medio la distancia AB, la distancia BC, la distancia CD, ¿no? Y luego también he medido los ángulos internos, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, ¿no? Ese medido. Además, tengo las coordenadas del punto A, X de A, Y de A, ¿no? Y tengo el azimut de partida, que es 134 grados, que es la línea AB. El azimut AB es 134 grados. Entonces, para calcular las coordenadas este o X de un punto, o coordenadas norte o Y de un punto, esto va a ser igual a las coordenadas este o X del punto anterior, más menos las proyecciones en X. Igualmente, para las coordenadas norte o Y del punto siguiente, necesitaría las coordenadas Y del punto anterior, más menos las proyecciones del punto al que se refiere o que desea calcular, ¿no? La pregunta es, ¿por qué más menos? Porque eso va a depender del valor del azimut. Porque el azimut 134 grados, por ejemplo, está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, X positivo y negativo. Entonces, en esta ecuación, X será más para este o X, y para norte e Y o Y debería ser negativo, porque está en el segundo cuadrante. Entonces, el cálculo de las proyecciones para X será igual a la distancia por el seno del azimut, y para las proyecciones norte será distancia por el coseno del azimut, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, ya se ha hecho los cálculos y ¿qué se tiene? ¿Qué se tiene, por ejemplo? ¿O qué debo hacer primero? Hallar el azimut del lado A. ¿Perdón? Primero tendríamos que hallar el azimut. Debo de... Hallar el azimut. Exacto. Debo hallar el azimut. ¿Por qué razón? Porque en las proyecciones me piden distancia por el seno del azimut.
o distancia por coseno del azimut. La distancia ya las tengo, las he medido. Entonces, esta información la poseo. Lo que no sé es el azimut del lado A, sí lo sé porque es 134 grados, pero no sé el azimut BC ni CD. Entonces, cuando Venega dice vamos a calcular el azimut, es porque necesita esa información para calcular las proyecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para BC, ¿cómo determino el azimut BC? ¿Ah? Tendría que ¿Cómo proyectar determino el el azimut BC? azimut brindado. ¿Cómo? Tendría que proyectar el azimut de 134 para justamente, o sea, justamente ¿Hasta esa cuánto? proyección que está allí de 134, justamente tendríamos que jugar con los ángulos nada más, junto con el ángulo interno de 112 y el de 180. Ahí está proyectado. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, entonces tendríamos que hacer a ver, bueno, tendríamos que, como tenemos 134, entonces nos faltaría la otra parte, para el 180, para completar 180. ¿Cuál parte? O sea, el ángulo suplementario, o sea, ¿cómo le explicaría? O sea, esa línea negra de 50.4 más la línea amarilla que está para abajo, hay un ángulo de 180. Tenemos el ángulo de 134, pero el otro ángulo que faltaría es de el suplemento. Tendiendo el ángulo interno, restaríamos justamente con la diferencia del ángulo del azimut menos, bueno, restaríamos ese ángulo de 112 menos el 180 menos el azimut que está arriba. No sé si me dejé entender. Bueno, yo lo he entendido. No sé si sus compañeros lo han entendido. A ver, Mundaka, ¿entendió? Mundaka. Ramírez, ¿entendió Ramírez? No está Mundaka, no está Ramírez. Venegas, ¿entendió? Sí, profesor, fui yo el que estaba hablando. Usted es el que está hablando. Sí, sí. Jauregui, Sí, profesor. ¿entendió? Sí, profesor, ¿se me escucha? Sí, se escucho. ¿Entendió? Sí, profesor. ¿Qué entendió? Justamente ¿Cómo lo que... determina el azimut BC? A ver, Profesor, ¿cómo determina el azimut BC? justamente lo que decía el compañero, que se necesitaba del azimut anterior y luego de ello tenía que proyectarse ese azimut para la parte para poder hallar el ángulo la medida de BC. Y después, Que con el ángulo, eso formaba 180 y por ello es que se tenía que, ¿cómo dijo? Con el ángulo suplementario para poder completar la parte no, no sé cómo explicarlo. La distancia de 50.4 con la proyección y luego no, de el ello, azimut nada más, el azimut nada más deseo. sí, profesor. Eso es lo que yo entendí. Ya, miren chicos, de manera gráfica, ¿no? Esta línea B, que se observa acá, es el azimut 134, ¿no? Si yo estoy en B y lo proyecto en la línea, como decía su compañero, este azimut de 134 sería este. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo determinar? El azimut BC. ¿Cuál es el azimut BC? Es este ángulo. ¿No es cierto? Ese es este ángulo. Entonces, para hallar este ángulo,
que está resaltado en celeste, tendría que a este azimut anterior, que es 134 grados, restarle este ángulo. Vamos a ponerle... Tendría que restarle este ángulo. ¿No es cierto? Si a este azimut AB proyectado le resto este ángulo en color verde, tendría el azimut BC. Pero este ángulo verde, este valor, ¿a qué es igual? A 180, que es toda la línea, menos el ángulo B. Entonces, plantea la ecuación de cómo hacer este cálculo sería la siguiente. Azimut BC, ¿no? Azimut esta línea, es igual al azimut AB, o sea, este azimut, ¿no es cierto? Menos este ángulo. Menos ese ángulo. Y ese ángulo que es igual a 180 menos el ángulo B. 180 menos el ángulo. Entonces reemplazo los valores y al final mi azimut BC va a ser igual a 66 grados, 28 minutos, 45 segundos. ¿Correcto? Bueno, como lo dijo su compañero, de otra forma, ¿no? O de manera similar, pero de otra forma. Entonces, así como he calculado el azimut BC, tendría que determinar las coordenadas de C en función de las coordenadas de B, ¿no? Las coordenadas de C las calcularía en función de las coordenadas de B. Pero la coordenada de B la determina en función de las coordenadas de A, de la azimut 134 y de la distancia 50.4. Para las coordenadas de C, a través de las coordenadas de B, ¿no? Y la distancia 63.30 metros con el azimut 66 grados 28 minutos 45 segundos. ¿No? Y así me trasladaría por toda la línea. Para el caso de CD haríamos lo mismo, ¿no? Proyecto el azimut BC, el azimut que yo necesito determinar es este, perdón. Este sería el azimut CD, ¿no? Para lo cual tendría yo que a ese azimut CD, ¿no es cierto?, restarle este ángulo, ¿no? O sumarle ese ángulo para tener el azimut CD. Entonces tendría azimut BC más el ángulo C menos el azimut BC. ¿Ya? Entonces ahí el azimut CD sería 85 grados, 36 minutos, 16 segundos. Ahora, cuando ustedes calculen los valores, siempre tengan en cuenta que la manera gráfica de comprobarlo es ver si corresponde la magnitud. Por ejemplo, esta línea está en el primer cuadrante. Su valor es 66, 28, 45. Está correcto, ¿no? Esta línea también está en el primer cuadrante, pero cerca ya casi de 90. ¿Cuál es su valor? 85. Ah, está correcto. Este azimut que se ha calculado de 148 grados. Está más de 90. Está en el segundo cuadrante, entonces está bien su cálculo, ¿no? Entonces uno hace el cálculo de azimut de los lados, ¿no? De esa forma puede ser... a mí digamos que para mi modo de ver es mejor hacerlo gráficamente que analíticamente, porque gráficamente requiere un análisis que difícilmente me puedo equivocar. En el caso de analíticamente, gano la fórmula
puedo aplicarla mal y tener un concepto errado, ¿no? Entonces, para cálculo de las coordenadas de cada vértice, por ejemplo, el vértice B, aquí calculo sus coordenadas, la proyección en X, la proyección en Y, y le voy sumando o restando el valor. ¿Ya? Sumando y restando el valor. ¿Por qué le sumo en X y por qué le resto en Y? Porque 134 está en el segundo cuadrante, X positivo y negativo. Por lo tanto, la proyección en X es positiva y la proyección en Y es negativa. Y estos serían sus valores de las coordenadas del punto B, serían estas. Y luego, a partir de B, ¿no es cierto?, calculo la coordenada de C, ¿no? Coordenada de C, X positivo y negativo, porque las proyecciones, ¿no? Proyecciones X positivo e Y positivo, porque están en el azimut está en el primer cuadrante, porque su valor es 66 grados, X positivo y negativo. Le voy a sumar entonces las proyecciones a la coordenada de B para obtener C. ¿Ok? Luego, para D, el azimut es 85 grados, está en el primer cuadrante, las proyecciones X y Y van a ser positivas, ¿correcto? Para X 40.082 y para Y 3.081, que voy a sumarle tanto X como Y de las coordenadas C, ¿no? Y voy a obtener los valores para el punto D, ¿no? Y finalmente para E, el azimut 148 grados, está en el segundo cuadrante X positivo y negativo. Calculo las proyecciones en X e Y y le sumo y resto a las coordenadas anterior, que es el coordenada del punto D, para obtener las coordenadas del punto E, ¿cierto? Entonces, tengo ya todas las coordenadas de los puntos. ¿Ok? Esa es la forma como puedo yo determinar las coordenadas en una poligonal. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. Bien. Recuerde que todo lo que hacemos es materia de la evaluación, ¿no? Todo lo que podamos hablar es materia de evaluación. Entonces, hemos visto la poligonal abierta, ahora nos toca ver la poligonal cerrada. Se dice que es cerrada porque el punto inicial coincide con el punto final. O sea, empiezo en A y llego hacia A. O con otro punto de coordenadas conocidas, es decir, empiezo A, ¿no? Por ejemplo, aquí, si empiezo en A y a través de todo el itinerario llego hacia E que tiene coordenadas conocidas, entonces es una poligonal cerrada, ¿no? Pero hay dos conceptos que tiene claro. Para que exista una poligonal cerrada, debo empezar de un punto de coordenadas conocidas y llegar a otro punto de coordenadas conocidas, que no es necesariamente el punto inicial, ¿no? Aquí hay un ejemplo de la poligonal. Tengo la coordenada de inicio 1000, de la coordenada del punto A. Tengo la distancia de todos los lados, la azimut también de todos los lados y la distancia, ¿no? Calculo las coordenadas. ¿Qué se hace acá? A un cuadro donde tengo los vértices, los lados, la distancia, los ángulos y los azimut. Calculo las proyecciones de cada uno de los lados de los vértices. Se supone que en esta parte, ¿no? Aquí,
Vamos a ver. Ok, aquí se debe cumplir lo siguiente. ¿Ya? Se debe cumplir lo siguiente. Proyecciones en E o en X, proyecciones en N o en norte o Y, ¿no? Acá se debe cumplir que la suma de las proyecciones en X, o sea, en este, positivas, menos la suma de las proyecciones en X negativas, debe ser igual a 0. Si son diferentes a 0, entonces hay un error. Entonces acá, por ejemplo, 20.290, ¿no? Que han puesto 22. Bueno, al final la diferencia, el error sí va a estar correcto. Es 290, es 20.290 menos 20.257, la diferencia es más 0.033. Ese es un error en X. ¿Ya? Lo mismo ocurre para las proyecciones en Y. Se debe cumplir que la sumatoria de las proyecciones en Y positivas, ¿no? Menos la sumatoria de las proyecciones en Y negativas, debe ser igual a 0. Si es diferente a 0, entonces hay un error. Entonces aquí se hace la diferencia, 22.574 menos 22.560 es más 0.014. Entonces es el error en Y. ¿Ya? Entonces aquí este error que aparece acá, se corrige en función de la distancia proporcional de los lados, ¿no? Haciendo la corrección pertinente, entonces voy a tener ya los valores corregidos de las proyecciones y aquí ya se va a cumplir, ¿no es cierto? Suma de las proyecciones positivas en X menos suma de las proyecciones positivas en Y es lo mismo, entonces 0. Suma de las proyecciones positivas en Y menos suma de las proyecciones negativas en Y debe ser igual a 0. Entonces es 0, entonces correcto, ¿no? Entonces, una vez que he terminado las proyecciones, ya tengo ya las proyecciones corregidas, calculo las coordenadas, ¿no? A partir de A. Le sumo o resto según sea el caso. Por ejemplo, 1000 para B es más 10.884. Entonces sería 1010.884. Para I sería negativo. Entonces sería 996.592. Las coordenadas de B. Para C, X negativo y negativo. Entonces, a este valor tendría yo que restarle a X 5.528 de su valor, y ahí le tendría que restar menos 19.158. Ese es su valor. A estas coordenadas de C le tendría que sumar o restar las proyecciones del lado D, del vértice D, que sería negativo en X, positivo en Y. Tendría este valor. Y con estas coordenadas le tendría que sumar, en este caso, positivo en X, positivo en Y, para obtener las coordenadas de A, con el cual estaría cerrando mi poligonal, ¿no es cierto? De esa forma, de una manera rápida, porque eso se va a ver al detalle cuando se vea el método de poligonal, usted puede determinar las coordenadas, ¿no? Y luego con esas coordenadas graficarlas en el plano, hacer un dibujo, ¿no? Y bueno, como tiene acá toda la información de las distancias, los ángulos, coordenadas, etcétera, puede hacer su plano en AutoCAD si lo desea, ¿no? ¿Ok? Ese es el método de poligonación, ¿ya? Ahora, en el método de triangulación es un poco diferente al de poligonación. Es también una red de apoyo.
pero que a diferencia de la poligonación, esta es formada por una serie de triángulos, en los cuales uno o más lados de cada triángulo lo son también del triángulo adyacente, ¿no? Dice, es toda triangulación en la que no se tiene en cuenta el efecto de la curvatura terrestre, tanto en la medición de lados como en la medición de ángulo. Pero usted forma una figura de este tipo, ¿no? Conjunto de triángulos, donde la figura ideal de la triangulación es un cuadrilátero como este. Esta es la figura ideal, un cuadrilátero, donde hay una serie de triángulos, ¿no? ¿Cuántos triángulos habrían acá? ¿Cuántos triángulos hay? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos triángulos hay? 8. 8. O sea, este es un triángulo, o sea, ABD y BDC, ¿no? ¿De acuerdo? Este es otro triángulo, ABC y ADC. Luego tendría el triángulo, este triángulo que está acá. Primero tenemos este triángulo y este triángulo. Después tendríamos este triángulo y este triángulo que está acá. Y luego tendríamos este triángulo, 1, 2, 3 y 4. ¿No? Consecuentemente, en este cuadrilátero, con 8 triángulos, se supone que debemos tener 8 ecuaciones, ¿no? Entonces aquí, ¿qué ecuaciones se van a formar? La primera es que la suma de todos los ángulos internos es igual a 360 grados. Que el ángulo 1, 2, 3, 4, ¿no? Que es este, debe ser igual a este triángulo que está acá, a la suma de triángulos que están acá, ¿no? O sea, 5, 6, 7, 8, ¿no? Luego que el triángulo 3, 4, 5, 6 es igual a 180. 3, 4, 5, 6 es el triángulo. ¿Ya? Y el otro triángulo es que la ecuación formada por el triángulo 1, 2, 7, 1, 2, 7, 8 es igual a 180. Y luego los triángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, 1 y 2, este triángulo 1 y 2, este triángulo 1 y 2, va. Este triángulo 1 y 2 tiene este vértice, que es opuesto del triángulo, de este triángulo que está acá, ¿no? En consecuencia, 1, 2, la suma del ángulo 1 y 2 debe ser igual al ángulo 5 más 6. Igual que este triángulo de acá, el ángulo opuesto también por este vértice, la suma de 3 más 4 debe ser igual a 7 más 8, que sería esto que está acá. Hasta el momento tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones, más la ecuación del lado, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, si usted tiene un triángulo y la ley de senos le indica que el ángulo está relacionado, o el seno del ángulo de un triángulo está relacionado con su lado opuesto. Entonces, yo tengo esta figura donde tiene 8 ecuaciones de triángulo. Hay un lado que se tiene que considerar para el ajuste. Entonces, una cuarta ecuación es la sumatoria de los logaritmos seno de los ángulos impares, o sea, 1, 3, 5 y 7, menos la sumatoria del logaritmo seno de los ángulos pares debe ser igual a 0. Si es diferente a 0, entonces hay un error.
Consecuentemente tenemos 2, 4, 6, 8 ecuaciones por resolver, solamente en este cuadrilátero. Diferente a la poligonal, que solamente tengo una ecuación. La suma de los ángulos internos debe ser igual a la sumatoria de los ángulos internos, que se va a 180 por n-1, o n-2, perdón, si es ángulos internos. Si es ángulos externos, sería igual a 180 por n-2. Esa es la única ecuación que tendría yo que resolver. Acá no, acá tendría que resolver estas 8 ecuaciones solamente para esta figura. Entonces, una triangulación no se forma solamente por un cuadrilátero, sino por un conjunto de cuadriláteros. Imagínense si fuera de kilómetros, ¿cuántos cuadriláteros se formarían? Y la ecuación formada sería muy engorrosa, ¿no es cierto? Muy engorrosa. Ahora, yo quiero que ustedes analicen, ¿no? Mira, analicen lo siguiente, ¿ya? Ojo acá, por el método. Yo tengo que A es el vértice conocido, ¿no es cierto? A. A partir de A puedo calcular B, las coordenadas, ¿no? De B, de C y de D, ¿no? Entonces puedo calcular B, C y luego D. Y de D puedo cerrar hacia A para ajustar, ¿no? Ese es un camino. El otro camino es que de A calcule B, de B calcule D y de D calcule C. Ese es otro camino, ¿no es cierto? Puedo también determinar la medición de A partir de B, C y de C, perdón, A y de A a B, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener varios caminos para calcular las coordenadas. Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es el camino adecuado para calcular las coordenadas? ¿O es que cualquier camino me da el mismo valor? Y yo le diría que no cualquier camino le va a dar las coordenadas, sino que va a dar diferencias digamos, en las cifras significativas, porque los ángulos, sus magnitudes no son iguales. Recuerden ustedes en trigonometría, ¿no? La función seno y coseno son más consistentes entre 30 y 120 grados. Ya cuando llega a 180 grados, la discrepancia es mayor. Estamos hablando de la diferencia de un segundo entre ángulo y ángulo. Entonces, puedo utilizar cualquier camino, pero sabiendo y siendo consciente de que es diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo saber el mejor camino? Entonces, acá, aparte de todo esto, hay una ecuación que le permite determinar cuál es el camino adecuado para el cálculo de las coordenadas de los puntos. Que no lo hago yo en la poligonal, porque la poligonal es un solo camino, que es su ruta. Entonces, con esto le decía que el método, como método, es consistente, técnicamente hablando, pero en la práctica es engorroso. Y este método lo utilizaban hasta que salió la estación total y los programas de computadora. No, con eso ya suspendieron el uso de este método, no porque sea malo, sino porque suponía demasiado tiempo para el cálculo y va a ser muchas operaciones, ¿no? Mire, es lo mismo con ciertos criterios del dron, ¿no? Ya ustedes han leído, han visto los drones, todo ello, y los drones profesionales, ¿no? Se utiliza bajo el principio fotogramétrico.
Es decir, con fotografías aéreas, yo voy a generar mi plano topográfico, ¿no? Ya, pero ¿cuánto me demoro con un dron en hacer mi vuelo? Cada vuelo de un dron está más o menos en 50 minutos, en una hora. Luego transfiero mis datos, la fotografía de la computadora, que por cierto debe ser una gran computadora para, primero, contener tanta información pesada y segundo, procesar toda esa información y luego mostrarle el plano. Pero el método clásico de fotogrametría es hacer un vuelo con un avión normal, ¿no? Esos aviones tipo comerciales, un poco más pequeños, ¿no? Y con una cámara fotogramétrica. Y las fotos son esas fotos aéreas que se van a interpretar por pares de fotos. Y la interpretación por pares de fotos le va a dar a ustedes a través de un restituidor fotogramétrico el dibujo del plano. Todo eso supone un procedimiento manual, o suponía un procedimiento manual, y su posterior levantamiento. Ahora, el procesamiento de las imágenes se hace con un software. La estereoscopía a través de una restitución fotogramétrica se hacía lo hacía una persona. Par de fotos, par de fotos, par de fotos. Cuando se llevaba en la facultad el curso de fotogrametría, había el estereoscopio de espejos, fotografías aéreas, y se empezaba a hacer el análisis fotogramétrico del par de fotografías. Y demoraba, pues, ¿no? Entonces eso ya como que ha caído un poco en desuso, o está cayendo en desuso, porque el dron lo hace ya en menos tiempo, ¿no? Entonces, esto implica lo que he mencionado, que la tecnología a veces hace, no que lo haga más preciso, sino que lo haga más rápido, ¿no? Profesor, Dígame. sí, pero la línea está un poco malta que se va y se viene. Ya, pero, por ejemplo, si usted hace la medición, por ejemplo, con un dron en una zona selva, ¿sería eficiente? O sea, emplear el dron. Depende, ¿no? Porque usted cuando tome fotos va a tomar la foto, si es una zona de vegetación densa y está más o menos de repente a 700 metros, ¿qué va a tomar foto? De la copa de los árboles, ¿no? ¿No? Claro, pero el dron, por ejemplo, es para mayormente sacar el volumen, el área del terreno, de áreas de El superficies. dron no le saca volúmenes, el dron lo que le toma son fotografías aéreas. Ya, pero cuando hay bastante árboles, o sea, ¿es eficiente eso cuando hay bastante arbustos? Por eso le digo, si usted vuela con un dron, Ujú. la fotografía que tome es sobre la copa de los árboles, o sea, toma la superficie el primer contacto de la foto. Ya. Y cuando el dron toma, por ejemplo, en un área donde que no hay árboles, donde un área donde que es llano, un terreno llano, o sea, Le toma sería el mucho terreno, mejor. le toma el terreno. Ya. Mire, eso es igual que con su celular. Vamos a poner el ejemplo de su celular. Usted quiere tomar una imagen de, de una habitación, ¿no es cierto? Donde hay una infraestructura liviana y que contiene algo que está detrás de ello. Usted toma la foto, no va a tomar lo que está detrás, ¿no? Lo que captura la foto es lo que primero dispara en su superficie. Entonces,
Usted me dirá, bueno, pero mire, yo pienso, dirá usted, que cuando estoy con un dron en la selva, o por ejemplo en las, no hablemos de dron, sino hablemos del trabajo fotogramétrico que hace la DIGAF de la Fuerza Aérea, ellos, por ejemplo, toman fotos también de la selva. Y, por ejemplo, si hay un río, ¿cómo determino el río? O cómo determino de repente un detalle de un caserío que está debajo de la vegetación, que no puede ser tampoco muy densa, de repente hay baja densidad, pero quisiera saber lo que hay debajo. Ah, bueno, sí lo puedes saber, pero ya no sería con una cámara normal, sería con una cámara infrarroja, ¿cierto? Entonces, para los drones, también se aplica lo mismo. Si yo quiero tomar, por ejemplo, en una zona donde hay arbustos, detalles que están debajo del arbusto, ya no voy a utilizar la cámara normal, sino voy a utilizar una cámara especial que penetre debajo de la vegetación y me pueda dar los detalles, ¿no? De que están debajo de la vegetación. Por ejemplo, zona de Braen, zona de Coca, vuela la Fuerza Aérea. No, los cocaleros no van a estar mirando quién está tomando fotos, porque es una altura muy elevada como para que se den cuenta que le están haciendo un trabajo de levantamiento fotogramétrico. Pero los señores están tomando información no solamente de la vegetación, sino también del tipo de vegetación, del tipo de suelo y de la altura de la vegetación. Entonces ellos pueden identificar que la vegetación que han tomado son arbustos de coca y que la altura de ese arbusto puede ser, no sé, pues será pues medio metro, un metro, etcétera, en qué nivel se encuentra, ¿no? Lo mismo para la zona de Madre de Dios, que es explotación informal del oro, también. Entonces, sí existe la tecnología para tomar ese tipo de información que está debajo de la copa de los árboles, ¿no? Es más, el IGN, cuando hizo su levantación de la Carta Nacional, hace muchos años atrás, lo que tenía actualizado era toda la costa, casi toda la sierra y la parte de Seque Selva, porque ya no tenían la tecnología para hacer el levantamiento de la selva en sí con cartas al 100.000, porque era por levantamiento de los fotogramétricos. Pero después con el advenimiento de la tecnología ya, el rayo infrarrojo ya tenía hasta los satélites, ¿no? Con imágenes satelitales ya tenía cubierto casi todo el territorio. Es más, nosotros pensamos en las imágenes de un dron, pero debemos pensar también que hay imágenes satelitales. Nosotros tenemos satélite. Los países avanzados tienen no solamente uno, tienen muchos satélites, ¿no? Y los satélites también le dan información del tipo de suelo. Hacen un barrido, un escaneo, como decir, no con una cámara común como la conocemos, sino con cámaras multiespectrales en las cuales pueden determinar tipo de suelo, calidad del suelo, pueden determinar si hay determinado tipo de mineral, etcétera, etcétera. Lo pueden determinar. Lo determina en realidad. ¿Ustedes creen que nosotros ahorita tenemos un proyecto del oro que es Barrick y proyecto en Alto Chicama que es Yanacocha, ¿no? O sea, que es oro. Pero en Huaraz, por ejemplo, en Huaraz se hablaba mucho de antamina, le estoy hablando hace 30 años atrás, ¿eh? Mucho de antamina, mina de cobre, ¿no? Polimetálico y de carbón. Nunca se habló de oro. Nunca se habló de oro. Además, yo enseñaba topografía allá en la Universidad, en la UNASAN y en la Facultad de Minería o de Minas, y todos los profesionales, ingenieros de minas, geólogos, todos ellos, nunca hablaban de Pierina, del proyecto de Barrick. Y de la noche a la mañana salió el proyecto inmenso de Huaraz, de que es Barrick, ¿no? Explotación a tojo abierto de oro. ¿Y cómo sabía que había oro? ¿Y cómo no lo sabíamos nosotros?
Entonces, ¿qué resulta? Uno dirá, pues, pero ¿por qué, si lo sabían, por qué no, hace años atrás no han empezado a explotar? Porque las grandes transnacionales van a los países donde el sistema político está en calma, no convulsionado, como ahora, ¿no? Estamos convulsionados, hay mucha gente hay proyectos grandes, por ejemplo, a mí me han hablado de un proyecto muy grande cerca de Tacna, ¿no? En el Perú, que lo ha visto una empresa inglesa, pero que todavía no se explota. También hay otro proyecto grande cerca de Cajamarca, otro más grande. ¿Pero por qué no se explota? Porque nuestro sistema todavía político y económico no está estable. Entonces los inversionistas vienen cuando el sistema está estable. Entonces eso no quiere decir que no haya mineral, ¿no? Esa es la realidad. Entonces la tecnología me permite hacer eso, descartar algunos, volviendo al tema de lo que estamos viendo, ¿no? Me permite descartar algunos procedimientos clásicos porque demora mucho tiempo, es costoso y ya no representa pues un elemento de productividad para ejecutarlos. Mire, cuando empezaron, no sé qué edad tendrían ustedes, pues, ¿no? Con la guerra con el Ecuador, en la época de Fujimori, creo que ustedes eran niños, ¿no? No sé si ya lo han leído, lo han estudiado, por el problema de límites, ¿no es cierto? Por el problema de límite con el Ecuador, que no se había cerrado la frontera, es decir, no se había demarcado. Ese era el tema técnico, ¿no? Y hubo ese conflicto y al final se pusieron de acuerdo ambas partes, es decir, vamos a cerrar la frontera. Hasta antes de cerrar la frontera, año 40, para poner los hitos en esas selvas inhóspitas, se hacía con este método, se triangulaba. Y eran campañas de 4, 5, 6 meses. ¿Ya? Cuando se pusieron de acuerdo con el Ecuador, ¿dónde deberían estar los hitos? Utilizando la tecnología del GPS, lo hicieron, creo que en un mes ya estaba cerrada toda la frontera. Ese es un ejemplo, ¿no? El otro es, ese sí creo que ya lo conocen, el tema en la zona sur entre Perú y Chile con respecto al mar territorial que correspondía a Perú y lo que correspondía a Chile, y había un triángulo en el cual se tenían que poner de acuerdo ambas partes. Ya. Cuando se pusieron de acuerdo, en una semana ubicaron los puntos con GPS. Entonces, con eso quiero decirle que la tecnología hace que ustedes lo que antes hacían en más tiempo, en menos tiempo. ¿Eso qué representa? Reducción de costos, ¿no? Por ejemplo, para ustedes como estudiantes una computadora es necesario. Usted va a decir, bueno, pues ¿qué me está hablando? ¿No? Ya eso es obvio que es importante la computadora para mí. ¿Y la computadora qué representa para ustedes? Aliviar su trabajo, sí, reducir sus tiempos también, reducir costos también, porque antes yo me equivocaba con la máquina de escribir y tenía que romper la hoja y volverla a hacer. Más tiempo, más consumo de material. Ahora no. Ahora todo lo corrijo en la computadora y cuando veo que todo está correcto, recién lo imprimo. O de repente un alumno se copia del otro y lo que al otro demoró una semana, el otro en 5 minutos ya tiene el trabajo, ¿no? Entonces, es reducción de tiempo. La tecnología es así, ¿no? Y los métodos, volviendo al tema, también discurren sobre eso, ¿no? Se desarrollan las tecnologías y va incrementando otros métodos que lo hacen mucho más productivo, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces en el levantamiento altimétrico, veo yo lo que es distancias verticales, diferencia de altura, que podemos levantar perfiles, por ejemplo, como el de la figura, que son para carreteras, canales, oleoductos, ¿no? Gasoductos, líneas férreas, etc. Y en el método altimétrico, yo tengo la nivelación geométrica, la trigonométrica y la barométrica. Ya les he explicado al inicio
cuál es cada uno de los principios y con qué equipo efectúo cada uno de ellos. Por ejemplo, una nivelación geométrica es más precisa que la trigonométrica, pero antes, por ejemplo, una carretera lo nivelaba con un nivel. Ahora imagínense, 500 kilómetros de carretera, nivelarlo con un nivel por tramo de cada 500 metros. ¿Cuánto tiempo me debe demorar? Ahora todo eso lo hacen con estación total, ¿no? La estación total usted se pone al frente en una quebrada y levanta todo el perfil y las secciones del tramo de la carretera. Y dependiendo del tema de la carretera, puedo hacer trabajos también con GPS, ¿no? Dependiendo, no digo que lo voy a hacer, dependiendo. Eso ya es criterio y análisis del topógrafo. ¿Eso por qué? Porque lo voy a hacer mucho más rápido, ¿no? ¿Ok? Entonces, la nivelación barométrica, que es bajo el principio de la diferencia de presiones, lo hago a través de un altímetro. Ya en esta parte es básicamente una nivelación gruesa, o de repente para determinar solamente a qué nivel de altura me encuentro. Los métodos de nivelación geométrica, trigonométrica, que son los principales, los que se utilizan en topografía. La geométrica para perfiles longitudinales, la trigonométrica para perfiles transversales, pero también puedo hacer perfiles longitudinales. Eso lo vamos a ver al detalle una vez aprendido a manejar el nivel. Aquí está una síntesis de lo que estoy hablando. Los tres métodos. Y en el caso de la geométrica, vamos a tener nivelación geométrica simple, compuesta, y dentro de la compuesta la cerrada y la abierta. Esta es la nivelación. Bueno, acá está un concepto claro en altimetría, que es el concepto de qué cosa es elevación y qué cosa es altitud. La elevación está referida, o la distancia vertical está referida a un plano de referencia hacia el punto, en una línea vertical, hacia el punto donde se va a medir. Es una elevación. Si la superficie de referencia fuera el nivel medio del mar, es una altitud. Si la superficie de referencia es un plano arbitrario, es una cota. ¿Ya? Para que más o menos tenga el concepto ya claro cuando se vea el tema. Esos son los tres tipos de nivelación. La geométrica lo hago con un nivel, la trigonométrica con un teodolito o estación total, y la barométrica con un barómetro o altímetro. Tengo diferentes niveles para hacer nivelación geométrica, ¿no? Tanto niveles automáticos, electrónicos, como los láser, y el principio de la diferencia de altura. Para ello debo saber leer con el retículo, que es el ciclo graduado en el equipo, con la cruz filar y los hilos estadimétricos, el valor de los puntos. Esa es la forma como ejecuto la medición. Ojo que puedo hacer nivelación cuando la carretera está construida, como también cuando no hay nada y quiero hacer una carretera. No es que siempre voy a tener la carretera construida ya. Acá, por ejemplo, es en la parte de la izquierda, es una nivelación para mantenimiento, ¿no? Acá para construir bermas, ¿no? Cunetas, taludes. Este es un equipo básico de nivelación, el nivel, el trípode, las miras y su nivel ojo de pollo o niveleta, ¿no? Los niveles, como hemos visto en la clase anterior, tiene diversas precisiones. Los trípodes pueden ser de madera o de aluminio. Normalmente, ¿por qué se utiliza un trípode de aluminio con un nivel? Porque como el nivel no es pesado, como un teodolito o una estación, la estabilidad que le proporciona un nivel, pero un trípode de aluminio, es adecuada, ¿no? Y el nivel ojo de pollo, ¿por qué se utiliza? Para establecer la verticalidad de la mira. Porque la lectura se hace sobre la mira perfectamente vertical,
para que no exista el error por verticalidad. Esto ocurre también con el nivel electrónico, con una mira de código de barras, o con un nivel láser con su sensor y su mira. Este es el principio que ya hemos visto, ¿no?, anteriormente. La diferencia de lecturas es la distancia vertical. Esta es una nivelación simple, es decir, de una estación de nivel puedo nivelar varios puntos. Y las compuestas, que es por cambio de estación. Puede ser cada dos miras, o 2 puntos de mira, o 3, hago mi cambio de estación. Esa es una nivelación compuesta. Y me permite las distancias verticales o la diferencia de alturas generar, ¿qué? Curvas de nivel, ¿no? La mayor o menor aproximación a la superficie del terreno va a depender de la cantidad de puntos que uno tome en el terreno. Si yo tomo mayor cantidad de puntos, le doy una densidad mayor al terreno, entonces me puede brindar con propiedad el relieve terrestre, o lo más cercano a lo que es el relieve terrestre. Pero si pongo pocos puntos, entonces como que no me va a reflejar cuál es la diferencia, el relieve del terreno donde estoy haciendo el levantamiento. Conclusión: en un terreno debo tener una densidad adecuada para que las curvas de nivel me representen el terreno. La nivelación trigonométrica lo hago con un teodolito. En este caso le estoy mostrando un teodolito electrónico con su pantalla digital. Lo único que le muestra es el ángulo horizontal y vertical, ¿no?, y una botonera con la cual puedo hacer ángulos por repetición, poner 0 el ángulo horizontal. El ángulo vertical puedo verlo en valores de grados y porcentaje. Puedo iluminar la pantalla y tecla encendido y apagado, ¿no? ¿Cuál es el principio de la nivelación trigonométrica? Los ángulos verticales. Entonces, para determinar un valor de la distancia vertical, utilizo el ángulo de elevación. Creo que esto lo hemos hecho en la clase anterior, un ejemplo de cómo es el cálculo para determinar su elevación. Aquí se le plantea igual el ejemplo, que ya está en la otra lámina. Y el ángulo de elevación puede ser de elevación o puede ser de depresión. Si es de elevación, será positivo, y si es de depresión, será negativo. Yo puedo estar estacionado en un punto y puedo tener puntos arriba de mi estacionamiento, como puedo tener abajo de mi estacionamiento. Los ángulos van a ser entonces positivos si están arriba y negativos si están hacia abajo. Bueno, ese es el barómetro, la diferencia de presión. Lo utilizamos muy poco, pero es un instrumento que todavía se comercializa y se utiliza. Esta es una gráfica de presión y altitud. Este, por ejemplo, es un valor que uno debe tener en cuenta cuando está utilizando la estación total, porque en la estación total se debe ingresar la presión atmosférica en función del lugar de levantamiento. Por ejemplo, si yo estoy en Lima, voy a estar con 250 metros de altitud, entonces le debo de ingresar este valor, ¿no? Si estoy por Huancayo o por ahí, entonces puedo estar en 2500 y ingresarle esta constante de la presión. Si estoy en Cerro de Pasco, ¿no?, ya tendría que utilizar más o menos esta presión. ¿Entiendes? Entonces, es importante conocer estos conceptos para el trabajo correspondiente. En el caso de la estación total, no es que yo le tenga que configurar e ingresar, no, le va a pedir. El equipo, la estación total es un equipo que conversa, entre comillas, con el operador, ¿no? Le dice qué es lo que necesita, le pide información y usted tiene que ingresarle, ¿no? ¿Ya? Bueno, ese es lo correspondiente al tema este de levantamiento horizontales y verticales. ¿Alguna pregunta, señores?
Señores, preguntas. Profesor, Digamos. respecto a la tarea tengo una pregunta. Tenemos hasta que termine su clase para mandarlo, ¿verdad? Sí, hemos creado, a ver, para que exista un orden, a ver, un segundo. Ustedes son MB, ¿no? Sí, ¿No? profesor. Sí, profesor. Profesor. MB. Sí, profesor. Ahí le he creado. Bueno, acá está vencimiento mañana domingo hasta las 12, ¿no? De la noche. ¿Alguna consulta más? ¿Lo podemos subir en Word o tiene que ser Sí, en...? Sí. voy a subir en Word. Mire, yo soy una persona que puedo decirle a ustedes, háganlo de esta manera. Pero yo le doy la libertad porque ustedes son unas personas que están en construcción, su forma de desenvolverse cuasi profesionalmente. Entonces, en un trabajo le puede indicar la tarea, ya es un trabajo real, ¿no? Trabajo de oficina, trabajo de campo. Y le dicen, vamos a hacer esto. Pero no le dicen, hágalo de esta manera, no le dicen, vamos a hacer esto. Entonces, uno decide cómo hacerlo. Entonces uno dice, lo voy a hacer de la mejor manera, ¿no? Utilizo los formatos adecuados, lo hago de manera ordenada, según mi criterio, le agrego mi personalidad y esas cosas. Entonces esas características hacen que uno cree su valoración, ¿no? Su valoración como profesional, porque le está imprimiendo cosas muy particulares. Entonces, cuando yo le digo que usted está en construcción es porque ustedes le están agregando cosas que ven que es positivo para su formación. Entonces, si le doy una tarea, entonces dice, ¿yo lo puedo hacer a mano? Sí. ¿Lo puedo hacer a máquina? Sí. ¿Lo puedo hacer en formato A4 y siguiendo la metodología APA? Lo puede hacer, ¿no? ¿Puedo hacerlo, todas las fórmulas de acuerdo a una simbología? También. ¿Puedo hacer cuadros? Sí. Usted le imprime su personalidad. Y eso tiene un valor, ¿no es cierto? Y eso hace que todas las personas no seamos iguales, somos diferentes. Y hace que también una persona tenga mayor nota que otra, desde el punto de vista de lo que es trabajo. No que sea más inteligente ni que sea más capaz, desde el punto de vista de lo que es trabajo. Ahora, si a eso le aúna, ¿no? Su capacidad académica de conocimiento y de análisis y de criterio, obviamente que se va a diferenciar del resto, ¿no? Y es natural, la persona tiende a eso, ¿no? A buscar su mejora. Entonces ustedes, no solamente en este curso, en cualquier curso, o cualquier cosa que ustedes hagan, por más pequeña, inclusive en su domicilio, si algo van a hacer, háganlo de acuerdo a su personalidad. Sus padres son un ejemplo, ¿no? Pero también sus padres han tenido un ciclo. Y según la ciencia,
los hijos deben ser mejor que los padres. Entonces usted a esta edad, entre los 20, 21, 22, no sé la edad en la cual se encuentran, usted ya está en esta etapa un poco superando, entre comillas, dialécticamente a sus padres. Dialécticamente, es decir, superando el nivel de ¿qué es lo que los padres desean, ¿no? Que sus hijos sean mejor que ellos. Para eso le dan educación. Entonces, hacia eso uno apunta, ¿no? Entonces, por eso digo siempre, cuando, no sé si en el curso anterior le decía a ustedes, el objetivo es lo que manda, es su norte, es su dirección, hacia eso deben apuntar, su objetivo. Pero si no hay objetivo, entonces usted va a caminar sin dirección, o sea, hacia dónde dirigirse, ¿no? Y mucho requiere también de investigación. Por ejemplo, ustedes ahorita, no lo sé, de repente lo están haciendo, ¿no? Pero están haciendo una carrera, pero esa carrera requiere complementos, ¿no? Uno sería el idioma. Dos sería la parte de la automatización, es decir, saber, si bien es cierto, yo sé que ustedes dominan su Office, pero el Office tiene muchísimas cosas. El Excel tiene muchísimas cosas. Entonces, la especialización es una, ¿no? Puede entender a ello, ¿no? Cada cosa a su profundidad. Entonces, yo al alumno le doy esa libertad, ¿no? Y eso lo habrán visto ustedes en los exámenes, ¿no? Los exámenes cuando se da, lo hacen a mano, otros lo hacen a máquina, otros lo hacen con una estructura bien elaborada, otros lo hacen la parte literal así como hablan, ¿no? Entonces, las mejoras se muestran ahí, ¿no? Bien, entonces ustedes lo presentarán de acuerdo a su personalidad, a su criterio, a su conocimiento y a lo que cree que debe ser mejor y apuntando siempre a que sus evaluaciones tengan pues la mejor nota, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? Profesor, Dígame. bueno, en mi caso yo ya lo envié a su correo, bueno, el día de ayer en PDF y en Excel, ¿no? Pero ya que usted abrió ahora ahí para poder apuntar, nuevamente le volveré a reenviar. Puede elevarlo también ahí. Quería preguntarle algo. Quería saber con cuántos de equipos, o sea, topográficos, en este caso con la facultad cuenta, ¿no? Eso a veces Mire, es importante mire, esa le parte. comento, la facultad, hasta antes de la pandemia, ustedes saben que a las universidades le estaban solicitando licenciamiento, ¿verdad? El licenciamiento suponía que las universidades tenían que implementar sus laboratorios, sus gabinetes y sus bibliotecas. Como las universidades estatales dependen del Estado, del gobierno, ¿no? Entonces el MINEDU, el Ministerio de Educación, soltó un dinero para varias universidades, entre ellas la Villarreal, para que implemente su gabinete. Y lo hicieron un periodo de más o menos un par de años, así. Producto de ello es que nosotros en el gabinete, en el caso de niveles, debemos tener unos 15 niveles más o menos. ¿Ya? 15 niveles. Teodolito debemos tener unos 8 o 10 más o menos. No le digo la cifra exacta porque va a depender mucho de qué tan qué tan cuidados han estado los equipos durante todo este tiempo. En el caso de estaciones totales, tendremos también algo así como 8. Pero, ojo, ahí también quisiera que ustedes, no va a ser en este ciclo, porque eso estación total lo llevan en el Topo 2, pero cuando uno compra algo, ¿no? Debe comprarlo en función a lo que necesita, ¿no? Entonces, hay estaciones totales que no son tan avanzadas como deberían ser. ¿Y por qué no son tan avanzadas? Porque se compraron en función del precio. Dijeron, esta estación me cuesta 18.000 soles. Esta otra me cuesta 30.000. No, compro 18.000, más barato.
pero la 18.000 no tiene la tecnología de la de 30.000. ¿A qué me refiero con tecnología de 30.000? Pantalla monocromática, programas básicos, puerto USB, pero a través de cable, no puerto USB directo en la máquina, memoria limitada, aunque para estudiantes es suficiente, ¿no? Pero cuando uno va a una empresa ya no están esos equipos en uso. Y varias cosas, ¿no? Entonces, a veces cuando el alumno hacía su práctica, como son varias escuelas, geográfica, ambiental y ecoturismo, entonces estaban ocupadas los que ingresaban primero. Y cuando llegaba, solamente habían los básicos. Empezaban así, ¿no? Y bueno, había que hacer una estrategia, no ahora, ¿no? En esa época, para que pudieran ellos utilizar los equipos de última generación. Ya le dije la clase pasada, tenemos niveles AL32A, Spectra Precision, tenemos teolito DET-2, Spectra Precision, y tenemos las estaciones totales C5 de 5 segundos de la marca Trimble, ¿no? Y equipos anterior a esas adquisiciones que eran los antiguos, ¿no? Entonces, yo creo que para las prácticas nuestras no deberíamos tener problemas. ¿Ok? Ahora, lo ideal es que lo que yo le decía a los alumnos cuando estábamos ya antes de la pandemia, vayan al gabinete y pregunten cuáles son los equipos operativos, ¿no? Para saber, ¿no? ¿Con qué voy a hacer mi práctica? Como verán ustedes, las clases son virtuales todavía, pero yo estoy pretendiendo de que en este caso las prácticas las hagamos presenciales. Esperemos que no tengamos ningún inconveniente. ¿Ya? Más o menos esa es la información que le puedo brindar. Profesor. Le escucho bajo. Profesor, ¿me escucha? Un poco más alto, por favor. Profesor, ¿me escucha ahora? Sí, señorita Ramírez, dígame. Profesor, disculpe, sí, con respecto al curso, ¿se van a formar algunos grupos? Claro. Y bueno, hablando con los compañeros, me decían que había la posibilidad de que tengan grupos de 2 integrantes y de 5 integrantes. Entonces, ¿cómo lo podríamos llevar eso? ¿Y cuál es el criterio de formar un grupo de 2 y un grupo de 5? No lo sé, profesor. Yo consulté con mis compañeros y la mayoría está de acuerdo con que formemos grupos de 5, porque como somos pocos. Somos 8. Profesor, Somos 10 en el curso en realidad. Bueno, en realidad yo converso en clase con los que están presentes, no con los que están ausentes. O sea, no los cuento a los que no participan. Ahorita estamos 8. La clase pasada también fue un promedio de 8. Entonces Sí, trabajemos con los 8. No con los que ya. no participan. Entonces, si somos 8, tenemos grupo de 2, 2 grupos de 4. Ahora, por ahí creo que el señor Magno decía, bueno, hay que formar un grupo de 3. Ya, somos 8. Un grupo de 3, un grupo de 3 y otro grupo de 2. profe, disculpe, es que, o sea, por ejemplo, cuando usted dice cuál sería el criterio más lógico, me parece que es muy buena pregunta. Lo que sucede es que, o sea, que en un grupo, cuando somos más o menos, o sea, y para la cantidad que somos 9, o sea, es poquísimo. Y cuando somos menos, o sea, aprendes más. O sea, no aprendes más y, o sea, porque una cosa es también en teoría y otra muy distinta es en el campo, pues, porque la idea es que en el campo es aprender a manipular aquí y allá, ¿no? Y a veces, muchas veces hasta uno se pone nervioso. Eso es lógico cuando hagamos
manejo del nivel. Claro, claro. Cuando hagamos levantamiento de wincha, ¿no? Hay muchas tareas que hacer. Y yo he visto ya grupos de 3 que van haciendo su trabajo, pero muy lentamente porque necesitan ayuda, ¿no? Profesor, en ese caso lo que usted nos recomendaría es que sean grupos de 5, ¿verdad? Para ser más eficientes en el trabajo. No, yo no le recomiendo grupo de 5, le he dicho que somos 8 y que hemos formado 2 grupos de 2. O si ustedes quieren, 2 grupos de 3 y 1 de 2. Ok, profesor, está bien. Gracias. Ahora, como les vuelvo a repetir, para esta práctica de la primera que va a ser de medición con wincha, imagínense, va a haber un par de personas que tienen que winchar, o 3, otros tienen que ir marcando puntos, otros tienen que ir levantando el croquis. Entonces, hay tareas, hay diferentes tareas que se tienen que hacer ahí. Es una organización para que se puedan hacer acciones paralelas en conjunto y no se demoren tanto, ¿no? Efectivamente, nosotros somos un equipo pequeño, pero por ejemplo, para la misión Wincha no podemos formar grupo de 2, porque para medir con Wincha necesito 2 personas, y para demás tareas, ahora, para manejar el nivel, 2 personas, uno que agarra la mira y otro que agarra el equipo, y viceversa, ¿no? Porque no solamente el de mira agarra mira, también tiene que agarrar el equipo. Pero también tiene que haber un tercero que vea el tema de ubicación de puntos, de croquis, de toma de datos, etc. Mínimo. Profesor, disculpe, entonces, se podría decir que el número de alumnos por grupo va a depender del trabajo, ¿verdad? Claro, va a depender del trabajo. Por eso le digo, si estamos en la práctica de manejo del nivel, ¿no? Podría formarse un grupo de 2, ¿no? Tengo un nivel para 2 personas. Uno que agarra la mira y el otro que estaciona nada más, ¿no? Manejo de ubicación de puntos no hay porque todavía no estamos haciendo levantamiento. Solamente es manejo. Cuando hacemos la nivelación, ya necesitamos al menos un portamira y un operador. Pero si yo tuviera 2 miras, avanzaría más rápido. Porque ahí ya estamos en levantamiento. Imagínense, mire, mentalmente el panorama. Estoy con mi nivel y voy a tomar 30 puntos. Entonces, estoy acá estacionado y el portamira se va al primer punto. ¿Ok? Entonces yo tomo la medida y él se va a trasladar al segundo punto. Hay un tiempo que él va a utilizar. Entonces yo tengo que esperar hasta que él llegue, darle esa indicación y tomar el segundo punto. Entonces hago eso y luego espero a que se vaya al tercer punto. Caso diferente a que yo esté con 2 miras. Tomo el primer punto con un alumno, él termina ahí y yo inmediatamente me voy al segundo, mientras el primero se va al tercer punto. Termina el segundo y ya terminó ahí y ya se va al cuarto, y mientras voy al tercero, voy avanzando, ¿no? Ahora, si quieren hacerlo con un solo portamira, no hay problema, ¿no? Pero tiene un tiempo de demora, ¿no? Hay un tema ahí profesional que es el tiempo. Cuando uno ya está en un trabajo real, es el tiempo. Lo importante, ¿no? Porque es dinero. Imagínense que están alquilando un equipo por un día y no terminaron ese día, tienen que alquilarlo otro día. Ya es un costo, ¿no? Entonces, para esta práctica, primera práctica de wincha, probablemente le sugiera que mínimo sean 3 o ideal 4, ¿no?
Profesor, en todo caso sería 2 grupos de 4 para que Para sea esto lo de más... wincha, así es. De Sí, wincha ya para el caso de nivel, de repente el de 4 se digrega en 2 claro, ajá. y Eso puede le iba a hacerse comentar. siempre y cuando se disponga también de la cantidad de niveles a utilizar, ¿no? Claro, o Para sea, eso va a ya, depender del trabajo que deje usted para los grupos. Por ejemplo, este exacto, grupo, exacto. Y también para que, por ejemplo, yo voy a coordinar con el jefe de departamento, pero ya la vez pasada cuando le sugerí, me dijo, bueno, eso hay que coordinar también con los alumnos, con el delegado del curso, para que pueda coordinar también con la escuela o el departamento, el gabinete, ¿no? En el caso de niveles. Por el caso de wincha, de repente usted se puede agenciar una wincha o comprarse la wincha por grupo para no depender de los equipos, en ese caso. Y, y ya para lo que es nivel, sí, coordinar ya en gabinete, ¿no? Chicos, entonces tenemos todavía para coordinar ese detalle, vayan pensándolo, y ya la delegada señorita Ramírez me puede alcanzar a mí y a los grupos que van formándose, ¿ok? Sí, sí, profesor. Ok, ¿Por qué medio se le estoy mandando la formación de grupos? por el chat, Ah, por aquí nada más. Ok, sí, ok, por el chat, profesor. ¿ok? Ya, listo, profesor, Ok, te gracias. agradezco, buenas tardes, cuídense, hasta luego. Buenas gracias, tardes, profesor. profesor, Hasta que tenga luego. buen día. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profesor.